que fe es una fuerza sobrenatural. Fe es una fuerza sobrenatural que nos rodea. Tú y yo estamos rodeados por un poder sobrenatural llamado fe. Nunca se te olvide eso. Fe es una fuerza sobrenatural que nos rodea. Fe tiene un poder extraordinario. Fe tiene un poder extraordinario que solo obedece cuando tú le hablas. Maravilloso. La fe solamente obedece cuando tú le hablas. Por eso en este lugar los entrenamos a que oren la palabra de Dios, porque lo único que lleva fe es la palabra de Dios. Cuando oramos la palabra de Dios, ten la seguridad que lleva fe y vas a recibir lo que la palabra dice. Amén. Tenemos que entender qué es fe. Ninguno de nosotros, por eso Dios me ha dirigido desde tiempo a hablarles del reino de Dios, de los principios de fe, del poder que tiene la gracia y de todos los términos, todos los principios que aquí enseñamos. Tenemos que seguir meditándolos porque si no experimentamos lo que la fe es, nunca la vamos a entender. Cuando tú experimentas lo que la fe es, la vas a entender y la vas a seguir usando. Yo he experimentado lo que la fe en muchas áreas. En muchas áreas. Y no voy a dejar de experimentar lo que la fe es, porque me digan que repito mucho de fe y hablo mucho de fe. A mí me ha dado resultado, no sé a ti. Yo sigo necesitando fe. Porque tengo que vivir todavía muchos años en esta tierra. Y los años que voy a vivir aquí, los tengo que vivir por fe y para fe. Porque ese es el estilo de vida que Dios me dio, de acuerdo a Romanos 1:17. Yo no puedo vivir de otra manera que no sea por fe. Por eso siempre estoy buscando los principios de fe, cómo me alimento de fe y qué la fe hizo para grandes hombres de Dios, porque yo quiero que eso haga para mí. No podemos experimentar lo que no entendemos. ¿Cuántos han entendido fe? Ahora, ¿cuántos no han entendido la fe? Hay todavía que no entendemos la fe. Por eso Pablo nos recomienda que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso Romanos 10:8 nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Yo no entiendo por qué no predican fe. No entiendo por qué me critican porque siempre hablo de fe. Si Pablo dice en Romanos 10:7, esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Tenemos que entender qué es fe, cómo obra la fe y para qué es la fe y por qué debemos vivir por fe. Cuando cada uno de nosotros logramos entender que fe es una fuerza sobrenatural, escucha esto. Cuando tú y yo entendemos que fe es una fuerza sobrenatural, vamos a comenzar a experimentar todo lo que la fe puede hacer. Empieza a experimentar. Lo que la fe hizo para mí ayer, mañana va a ser algo más grande. Y pasado otra cosa. Y mañana pasado otra cosa. Ángeles, vayan y traigan la bolsa de la hermana Niño. Los ángeles obedecieron. Porque hablamos en fe. Cuando logramos entender que fe es una fuerza sobrenatural, vamos a comenzar a experimentar lo que la fe puede hacer. Amén. En Lucas 17:1, la primera escritura, Jesús dijo a sus discípulos, escucha esto, imposible que no haya en la iglesia quien cause tropiezos. ¿Lo tienen? 17:1 de Lucas. Si lo tienen, ¿cómo dice? Imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales vengan esos tropiezos. Yo no estoy aquí para ponerte un tropiezo a ti. Hoy en la mañana cuando recogí
Alex todavía no llega. Él me venía platicando que una persona lo invitaron a una iglesia y que el pastor los empezó con, dije, no, yo no voy a la iglesia. Pero a muchos les encanta estar en ese tipo de iglesias, que les hablen de pecado, que les hablen de otra cosa, menos de fe. ¿Sabes que esas personas tienen una vida mediocre? Cuando tú estás en fe no puedes tener una vida mediocre y en escasez. Porque entonces vas contra lo que Dios tiene. Estamos hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Es imposible que no vengan tropiezos. Jesús dijo esto. Pero ay de aquel porque venga, yo no quiero ser un tropiezo en tu vida. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mirad, dice Jesús, miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónale. Ahí se le hizo muy difícil a los discípulos. ¿Cómo voy a perdonar? Señor, ¿cómo tú puedes perdonar a Judas que te va a entregar? ¿Cómo tú puedes perdonar a Pedro que te va a negar 3 veces? El único que sabía eso era Jesús. Yo estoy usando las palabras que después ya conocemos, la actitud de Pedro. ¿Cómo vas a perdonar a Tomás que dudó? ¿Sí? Las palabras que Jesús habló a sus discípulos fueron fuertes, al grado que le dijeron, Señor, para poder perdonar necesitamos fe. Danos el tipo de fe que necesitamos para perdonar. En el verso 5, los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. ¿Ves que con la fe que tenemos no podemos perdonar? Tenemos que tener una fe grande para poder perdonar. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. El oír de la palabra de Dios. Pero si no te gusta oír por fe, si no te gusta oír de fe, y les dices a otros, ya no voy ahí porque hablan mucho de fe, no quieres perdonar y no puedes tener una raíz de perdón, de amor. Estamos viendo. Jesús nos recomienda, hey, van a venir tropiezos dentro de las iglesias, pero no seas tú uno que pone tropiezo. Que sea otro, pero tú no. Entonces, después en el verso 6, en el verso 7, del mismo capítulo de Lucas 17, Jesús les dice, miren, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, no solamente van a poder perdonar a aquel hermano que te ofendió, sino que la fe es tan grande que una vez que tú perdonas, le puedes decir al árbol, arráncate y plántate en el fondo del mar. Pero hay una condición, fe. Y perdonar por fe. Amén. ¿Seguimos? Amén. La fuerza sobrenatural de la fe tiene poder para que cada creyente nacido de nuevo pueda perdonar 7 veces. Amén. Yo soy un creyente nacido de nuevo. Tengo la fe para no causar tropiezo en la vida de mi hermano. Cuando nosotros nos movemos en fe, nos movemos en lo sobrenatural. Perdonar está en lo sobrenatural, no en lo natural. Si tú quieres perdonar en lo natural, ves a la persona que no puedes perdonar y te vas por donde no va a pasar ella o él. Pero si tienes una fe sobrenatural, no importa que te encuentres con la persona, la fe sobrenatural va a hacer que perdones. Esa es la fe sobrenatural que habla Jesús. No la fe natural que el mundo tiene y que la religión tiene. Amén. Cuando nos movemos en fe, nos movemos en lo sobrenatural. Tenemos que saber que Dios nos escogió para que nosotros seamos un canal por lo cual Él pueda fluir. Cada uno de nosotros debemos y tenemos que reconocer que la voluntad de Dios siempre es ver que triunfemos. Dios quiere que tú triunfes. La voluntad de Dios es que siempre triunfemos.
que siempre tengamos victoria en todas las cosas que hacemos, que triunfemos sobre cualquier reto o circunstancias. Todos nosotros en nuestro diario vivir tenemos retos, tenemos circunstancias. Pero Dios desea que tú tengas victoria. La voluntad de Él es que tú tengas victoria en todos los retos, en todas las aflicciones, en todas las tribulaciones, en todas las limitaciones, en todas las hostigaciones que el gobierno les esté poniendo. Fe rompe todo eso. Fe rompe todo eso, porque fe es un poder sobrenatural. Amén. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios siempre es vernos que triunfemos sobre cualquier reto o circunstancia. Nosotros tenemos que descubrir las instrucciones de Dios. ¿Y sabes qué? Las instrucciones de Dios no todo el tiempo son las más convenientes. Las instrucciones de Dios no todo el tiempo son las más convenientes. Gloria a Dios. Aleluya. Medita en eso. Las instrucciones de Dios no todo el tiempo te convienen. No son las más convenientes. Dios te da instrucciones. No tengo tiempo. Yo he experimentado eso. Deja tu trabajo. Ya no ganes $40 la hora. No, yo tengo que trabajar. Al principio no quise seguir las instrucciones de Dios. Había semanas que si trabajaba overtime yo me traía más de 3,500 por semana. ¿Dónde están ahora? Yo no hablo de trabajo. Porque el trabajo no es una bendición. ¿Cuántos saben que el trabajo no es una bendición? ¿No saben? ¿El trabajo es bendición o es maldición? ¿Qué es? Maldición. En el Edén no trabajaban. Trabajaban fuera del Edén. Ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Claro que tenemos que trabajar. El trabajo de nosotros en lo secular te van a pagar por el don que tú sabes hacer. No por lo que sudes, sino por lo que tú sabes hacer. Si tú tienes un don y te van a contratar para que te paguen por tu don, no para que sudes. Michael Jordan sudaba porque jugaba, pero le pagaban millones por su don. Él no sudaba en una fábrica ganando $20 la hora. Él sudaba jugando básquetbol y ganaba 50, 60 millones al año. Michael Jordan le pagaban por su don, no por lo que hiciera. Si tú eres un hijo de Dios, te van a pagar por tu don. Pero todo es por fe. ¿Sabes que a veces usas tu don en lugares equivocados? Y te conformas que te paguen $10 la hora, $12 la hora, 13, 14 o 15. Por eso las instrucciones de Dios a veces no son las más convenientes. Deja tu trabajo, ¿sí? ¿Y quién me va a pagar $42 la hora si yo dejo mi trabajo? No es la más conveniente lo que Dios me dijo. Pero cuando di el paso de fe, fue lo más conveniente porque puedo tener más de lo que yo hacía, $42 la hora. ¿Cómo? Yo no sé. Todo es sobrenatural. Todo es sobrenatural. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo?
Si tú aplicas estos principios, te van a funcionar. Por eso no puedes aplicar lo que no experimentas. No puedes aplicar lo que no experimentas. Cuando tú empiezas a experimentar fe en tu vida, vas a seguir experimentando más. Vas a dar un paso más en fe. Vas a creer más en fe y te vas a dar cuenta que fe es un poder sobrenatural. Amén. De hoy en adelante, todas las instrucciones que Dios te dé te van a convenir. Yo pude haber dicho, no, este dolor en mi pie no se me quita. Yo tengo aseguranza de mi esposa. Yo pude haber ido al hospital o al doctor. Tengo aseguranza de ella, estoy bajo la aseguranza de ella. Tengo aseguranza del gobierno también. Nunca la uso. Porque yo sé que si una vez vaya, me van a tener cautivo. Terapia, medicina, lo queremos ver. Esto, aquello. No, yo voy con el doctor de doctores. Las instrucciones que él me da a veces no van a ser muy convenientes para mí, pero yo sé que son las mejores. Cuando él me dijo, ese dolor es producto del estrés, ¿qué hice? Reprendí el espíritu de estrés. Y el espíritu de estrés dejó mi cuerpo y se llevó todas las enfermedades que él estaba poniendo en mi cuerpo. Sí, cuando tú sigues las instrucciones de Dios, aunque no te convengan, síguelas. Si Dios nos dice que obedezcamos, es la única manera que nosotros vamos a ver su manifestación. Todo el tiempo tenemos una oportunidad para hacer algo que Dios se comprometa a hacer por sus promesas en nuestras vidas. Cada día nosotros tenemos una oportunidad. Ok, Dios, hoy yo voy a ver una promesa manifestada en tu vida por la fe que yo tengo a ti. Hoy voy a tal lugar y voy a salir victorioso. Hoy voy a este lugar y tengo esta entrada. Hoy voy aquí y esto. Hoy mis hijos tienen esto. Hoy yo tengo aquello. Nuestro hermano Johnny aquí, levanta la mano hermano Johnny, él fue a un lugar y dijo, yo voy a trabajar en ese edificio. ¿Dónde estás trabajando, hermano? Ahí mismo. Vio el edificio y dijo, yo voy a trabajar ahí. 2, 3 días después te llamaron, ¿cuándo? Al momento le llamaron que está trabajando en ese edificio. ¿Qué lo señaló? Amén. Cuando nosotros entendemos y descubrimos lo que Dios dice en su palabra, se llama revelación. Y cuando lo hacemos, se llama fe. A ver, una escritura que nosotros queremos entender, y si tú la descubres, va a ser una revelación. Y si tú la aplicas, va a traer fe. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas cosas vas a ser prosperado? En todas las cosas. No solamente que seas prosperado en todas las cosas, sino que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto que acabo de leer es la voluntad de Dios para cada hijo de Él. Todo lo que tenemos que hacer es caminar a su manera y Él lo hace. José, el esposo de María, el carpintero, él entrenó a Jesús a ser un ser humano. Lo enseñó a trabajar, lo enseñó cómo comportarse en la tierra como ser humano. Jesús enseñó al esposo de María, a su padrastro, cómo caminar en el Espíritu. Amén. Y es lo que hace en nuestras vidas. Él nos enseña todo esto. Amén. Una de las cosas, hermano, yo oigo mucho, ustedes también lo escuchan. ¿Cuántos han escuchado que dicen, Dios tiene el tiempo perfecto? No debemos mezclar tiempo con fe. Aleluya.
No debemos mezclar tiempo con fe. Fe te dirige al tiempo. Fe te dirige al tiempo. El tiempo no me lleva en fe. Fe me dirige al tiempo. Aquel hombre de Dios dijo, mañana a estas horas habrá mucho. En el libro de Reyes. Dios mismo le dijo a Abraham, Abraham, dentro de un año voy a venir y tu esposa va a tener un hijo. Fe te lleva al tiempo, el tiempo no te lleva a la fe. Aquella mujer también, no la sirofenicia, la mujer que pasaba Eliseo y veía que Eliseo llegaba ahí y lo atendía muy bien. Y esta mujer le dijo, voy a construir una casa para cuando tú llegues te quedes aquí. Y Eliseo dijo, esta mujer me atiende muy bien a mí y a mi siervo. Voy a hacer algo para él. Y su criado le dice, ¿sabes qué? Ella no tiene hijo, ya está de edad y su esposo también. La llamó, llámala. Y le dijo, la próxima vez que pase, en un año, tú vas a tener un hijo. La mujer le dijo, ¿cómo crees, varón de Dios? Al siguiente año, esa mujer tuvo un hijo. No solamente eso, cuando ese niño ya caminaba, ya estaba el niño nacido, viene Satanás y lo mata. Satanás anda tras tus bendiciones. Mató al niño, la mujer fue con el hombre de Dios. De ahí yo he aprendido no decir lo que ves, porque esa mujer, su hijo estaba muerto. Ella nunca dijo que estaba muerto, porque si dice que estaba muerto, su hijo no resucita. Tú tienes que aprender a hablar las cosas que no son como si son. No hables las cosas que ves como tú las ves, háblalas como tú las quieres ver. Esta mujer fue al hombre de Dios y le dijo, ¿acaso yo te pedí hijo? El hombre de Dios dijo, algo pasó con su hijo. Mandó al siervo, pero como el siervo no era íntegro, no funcionó. Tuvo que ir el hombre de Dios, Eliseo, y resucitó al hijo de esta mujer. Amén. Por eso es que nosotros no tenemos que poner tiempo en fe. Fe pone tiempo al tiempo. Amén. Ok. Aleluya. El cuerpo, nosotros, fue creado para lo sobrenatural. ¿Están de acuerdo? ¿Creen esto? El primer Adán, ¿cómo fue creado? De lo sobrenatural. El segundo Adán, Jesús, ¿cómo fue creado? En lo sobrenatural. Esos cuerpos fueron creados en lo sobrenatural para que no tuvieran enfermedades. ¿Tú cómo fuiste criado? Cuando naciste de nuevo eres creado en lo sobrenatural. Tu cuerpo no tiene que llevar enfermedades ni dolencias. Amén. Jesús nos dio poder y nos dio autoridad para usar el nombre de Jesús. En Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿cuánto poder? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué sucede? En mi nombre irán al médico. En mi nombre irán al hospital. ¿Y por qué van? Yo no voy. Y sí siento síntomas, sí me siento a veces, y la mente me empieza a decir, no será esto, no será aquello. Y digo, no es nada, porque mi cuerpo no es templo de enfermedades, es templo del Espíritu Santo. Y me tengo que mantener en incredulidad. Y me tengo que mantener creyendo, porque ya mi esposa no me conoce, nunca me dice, ve el médico, ve nada, porque ya me conoce.
Y yo digo, si un día caigo a un hospital, yo de aquí no quiero doctor, no quiero nada. Si tú quieres que muera, aquí muero. Yo no voy a pedir nada. Pero como yo sé que Él no quiere que muera, no voy a morir. Aleluya. Yo no te voy a enseñar algo ni hablar algo que no experimento y que no viva. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes. Sin que tú sepas, te van a poner un veneno en tu bebida. Pero ¿qué sucede? Nada te va a hacer daño. Fe conoce a Dios cuando nosotros tenemos comunión con Él. Fe es una fuerza invisible que nos rodea. No solamente nos rodea, sino que nos enseña a vivir en lo sobrenatural. Amén. En Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere. Tú puedes oír su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Tú te mueves como el viento. Satanás no sabe a dónde vas ni qué vas a hacer. Pero como tú vas pasando como el viento, vas destruyendo cada obra y cada posición que Él ponga en tu vida. ¿Por qué? Porque naciste del Espíritu. Y si naciste del Espíritu, la carne murió. Si naciste del Espíritu, ahora estás lleno de una gracia divina, una gracia que no te la da el pastor, una gracia que solamente te la pudo dar Dios cuando tú naciste de nuevo. Amén. El mundo, hermano, el mundo, todo lo que tú ves, se mueve en una tercera dimensión. Ahí no puedes ver milagros. Los milagros se encuentran en la cuarta dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural. Cuando tú te mueves en una tercera dimensión, no esperes milagros. Tienes que salir de lo natural para ir a lo sobrenatural, porque en lo sobrenatural está la dimensión 4, la cuarta dimensión, y ahí vas a ver movimiento sobrenatural y milagros van a descender a tu vida. En la cuarta dimensión se aplica el principio de Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Y lo que tiene la cuarta dimensión va a venir a tu vida. Amén. ¿Qué es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es la dimensión del Espíritu. Jesús nació en un proceso de cuarta dimensión. ¿Verdad que sí? Jesús no nació en la tercera dimensión. No necesitó, María no necesitó esposo. Vino de una dimensión sobrenatural. Jesús vino de la dimensión sobrenatural, que es la cuarta dimensión. Amén. La cuarta dimensión, hermano, de acuerdo al nacimiento de Jesús, la cuarta dimensión rompe todos los protocolos. Cuando tú te mueves en la cuarta dimensión, rompes todos los protocolos. Jesús nació en la cuarta dimensión, rompió el protocolo de que la mujer tuviera un hombre y pusiera su semilla en la mujer. No, esa semilla lo puso Dios en el vientre de María. Rompió lo natural, rompió los protocolos. Cuando tú y yo nos movemos en la cuarta dimensión, se rompen todos los protocolos. Aquí este trabajo para usted, pero necesita tener un doctorado. Dios te dice, tú no ocupas doctorado, tú manejas en la dimensión 4, ahí te voy a poner. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos movernos en la cuarta dimensión? Yo necesito seguir moviéndome en la cuarta dimensión. Yo necesito seguir rompiendo los protocolos naturales que solamente se pueden ver en la tercera dimensión. Y tengo que romper esos protocolos naturales y entrar a vivir en la cuarta dimensión donde se rompen todos los protocolos. Amén. Aleluya.
Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la gracia. La gracia, si tú naciste de nuevo, hermanos, recibiste la gracia. Y la gracia es lo que te autoriza para que tú te muevas en la cuarta dimensión. Las realidades invisibles del Espíritu no las vemos, pero existen. Tú no ves ninguna realidad en el Espíritu, en lo sobrenatural, pero existen. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que los aman. En el verso 10 dice, pero Dios te las va a revelar a cada uno de ustedes por su espíritu, no por la carne, por su espíritu. En la dimensión 3 no tienes revelación de Dios. La revelación de Dios viene en la dimensión cuarta, en la cuarta dimensión, en lo sobrenatural. Si te sigues moviendo en la tercera dimensión, vas a hacerlo a la manera del mundo, a la manera del sistema del mundo. Te vas a esperar a sus decretos, te vas a esperar a todo lo que ellos te ofrezcan a ti y vas a hacer largas filas a ver cuándo te toque. En la cuarta dimensión son tuyas ya, al momento que tú crees. Amén. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mires las cosas que se ven, sino que tienes que ver las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La gracia es tan importante, es tan poderosa, que es la que nos enseña a movernos en la cuarta dimensión. Cuando nosotros funcionamos en la cuarta dimensión, en la dimensión del Espíritu, escucha esto. Cuando nosotros funcionamos en la cuarta dimensión, que es la dimensión del Espíritu, eres imparable. Eres imparable. Nadie te puede parar cuando caminas en lo sobrenatural. Te conviertes como el aire. Vas y vas rompiendo. Por eso es importante que nosotros nos movamos en lo sobrenatural. En la dimensión de la cuarta dimensión donde está el poder sobrenatural de Dios. Cuesta trabajo, cuesta tiempo. En este mes de enero, en la Asociación de Pastores, van a empezar a predicar del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Y me va a tocar el 24 de enero hablar del reino de Dios. Yo tengo libros, cuando yo empecé a escuchar en el 2006 los principios del reino de Dios, eso empezó a impactar mi vida y compré libros, principios del reino, recuperando el reino de Dios en ti. Y eso he ido elaborando a través de los años. Y a través de los años, a través de creer, a través de ir obteniendo conocimiento, he ido experimentando lo que el reino de Dios es para mí, para mi familia. Ha costado trabajo elaborarlo y tratar de sembrarlo en sus vidas, porque hay un espíritu de incredulidad muy fuerte que no permite que tú recibas lo que el reino de Dios tiene. Pero yo no voy a dejar de predicar todo esto, sino que esto es la base para el éxito en tu vida. La gracia de Dios, Dios no te puede explicar. Cuando tú te mueves en la cuarta dimensión, Dios no te puede explicar nada, pero tampoco nunca te va a negar su bendición. Por la gracia y por la fe que Dios nos ha dado, van a comenzar a suceder cosas en tu vida que no sucedían antes. ¿Alguien creyó? Amén. No escuché ningún amén. Te lo voy a repetir de nuevo. Amén. Por la gracia y la fe que Dios te dio, van a comenzar a suceder cosas en tu vida que no sucedían antes. Amén. ¿Qué debo hacer? Una pregunta. ¿Qué debo hacer para que la gracia
traiga a mi vida mis promesas. ¿Qué tengo que hacer yo para que la gracia siga trayendo a mi vida mis promesas? Cuando ya experimentaste el poder de Dios, increméntalo, increméntalo, increméntalo. Amén. Número 1, tengo 3 principios que nos van a ayudar. ¿Qué hacer para que la gracia se aumente y traiga mis promesas? Número 1, deja que la gracia funcione en tu vida por fe. Te lo repito, deja que la gracia funcione en tu vida por fe. Número 2, saber que si yo opero en fe, voy a obtener lo que la gracia tiene. ¿Lo anotaste? Amén. Gracias. Vamos al siguiente, punto número 3. Tenemos que reconocer que la gracia, aleluya, el miércoles hablamos de esto. Yo tengo que reconocer que la gracia me da la conducta que yo tengo que tener como cristiano. Wow, ¿y cómo debe de ser la conducta del cristiano? Gracias por preguntarme, te la voy a decir. Aleluya. ¿Cómo debe de ser la conducta del cristiano? El miércoles hablamos de esto. Tito nos enseña. Vamos a ir a capítulo 2 de Tito, el verso 11. El verso 11 de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta para salvación de todos los hombres. No dice, la gracia de Dios se manifiesta para salvación de los que están en la iglesia. Dice de todos los hombres. Si yo quiero que mi familia, mis hijos, mi tercera, cuarta, quinta generación, de mis nietos que ya viene, sea salvo, ¿qué tengo que hacer? Tener una conducta de cristiano en mi casa. Pero si yo solamente tengo conducta de cristiano en mi iglesia, ¿eso va a hacer que la gracia de Dios me dé lo que me debe de dar? No. Verso 11 dice, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a ¿cuántos hombres? Todos queremos que nuestras esposas, nuestros esposos sean salvos. Todos queremos que nuestros compañeros de trabajo sean salvos. Todos queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean salvos. Pero si no tengo la conducta de cristiano, ¿cómo lo voy a lograr? Aleluya. Si deseo que alguien sea salvo, tengo que mostrar la gracia que está en mí, comenzando en mi casa, con los que viven conmigo. Ahí es donde tenemos la gran oportunidad de usar la gracia y los que viven conmigo sean salvos. Verso 12. La gracia nos enseña, ¿ok? La gracia, te lo voy a leer primero. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia, hermanos, nos enseña, la gracia nos capacita a que renunciemos a lo impío. La gracia me enseña, me capacita a que yo renuncie a lo impío. No necesito que alguien esté conmigo. Deja de hacer esto, te vas al infierno. Vives en adulterio, ya no vivas en adulterio. Mejor te hablo de la gracia. Mejor te enseño de la gracia. Porque la gracia me va a enseñar a mí, te va a enseñar a ti a dejarla una vida impía. ¿Están conmigo? ¿Quién te enseña? La gracia. La gracia me enseña a que si yo tomaba, ya no tome. Aunque sea una. Nada. La gracia me enseña que si yo fumaba, ya no fume. No el pastor, no el hermano, la gracia. La gracia me enseña que si yo mentía, ya no mienta. La gracia me enseña que si yo robaba, ya no robe.
La gracia me enseña que si yo mentía, ya no mienta. La gracia me enseña que si yo murmuraba, que si yo chismeaba, ya no lo tengo que hacer, porque la gracia me va separando de lo impío. ¿Ves qué tan importante es la gracia en nuestras vidas? Porque la gracia es Dios y Dios es la gracia. Jesús lleno de gracia, lleno de verdad. Amén. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Le enseñó a Tito. Tito, ve y predícales. Dile que la gracia les va a enseñar a que dejen la impiedad y que dejen los deseos mundanos y que todos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. La gracia nos enseña, nos capacita a que renunciemos a lo impío, a no hacer las cosas que hace el mundo o como las hace el mundo. Jesús nos recuerda en Lucas 17, van a venir tropiezos, pero no tiene que ser por aquellos que están llenos de la gracia. ¿Se acuerdan en Lucas 17? Van a venir tropiezos, pero tú estás lleno de la gracia. Que los tropiezos venga por algún religioso que no está lleno de la gracia, pero tú ya no tienes que ser tropiezo en la iglesia porque tú estás lleno de gracia. ¿Ves que lo importante es que nos hablen de la gracia, de la fe, del amor, del reino de Dios? Porque el reino de Dios es gracia y la gracia es Dios. Y si yo aprendo de la gracia, aprendo del amor de Dios y voy a actuar en la gracia, renunciando a lo impío, dejando lo mundano poco a poco. A lo mejor lo dejamos rápido, pero a otros a lo mejor les cuesta ir dejando lo mundano. Pero si sigues en la gracia, va a llegar el momento que a cualquier cosa mundana que hacías ya no la vas a hacer y no vas a saber cómo sucedió. Por la gracia. Por la gracia. La gracia nos enseña a ser sobrios. La gracia nos enseña a ser justos. La gracia nos enseña a ser piadosos. ¿Dónde? En mi casa, en mi trabajo, en la escuela y en la iglesia. Muchos solo muestran gracia en la iglesia y a veces ni ahí. ¿No hay amenes? Ok, sigo. La gracia, hermana, la gracia nos da una conducta cristiana. La gracia no te enseña o nos enseña a vivir como nosotros quieramos. No pasa nada. Porque Dios ya te dio la gracia y no te la puede quitar. La gracia no es una licencia para pecar. Verso 13 de Tito 2. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siempre que actuamos en la gracia, de acuerdo al verso 13 que Tito nos dice, siempre que actuemos en la gracia, tenemos una esperanza viva, una gloriosa manifestación que el poder de la gracia solamente nos la puede dar. Yo quiero que mi esposa cambie. I want that my wife change. I have to use grace. That she can see grace in me. Ella dijo. When she saw grace in me, now I'm going to see grace in her. And she don't have to do anything else but show the grace. You don't say amen. Amen. What? Oh, ella enseña la gracia con tacos. Sí, ahí en nuestras casas, porque ella vive conmigo. Ella duerme conmigo, se levanta conmigo, hacemos devocional juntos. A veces comparto una revelación y ella me dice, ¿ya me vas a dar my little preaching in the morning, right? He said, I got to share the revelation that I had with you. It's okay, that's my little preaching in the morning, okay. Dice, ya tenemos la iglesia aquí en la casa. Esa es la gracia que nos va corrigiendo, la gracia que nos va enseñando, la gracia que nos va haciendo tener compasión, la gracia que va edificando
nuestras vidas, la gracia que nos va ayudando. Así también la gracia me va apartando de la impiedad, la gracia me va impactando a ella también. Yo no tengo que decir, ay, voy a orar por ti porque no cambias. Voy a ungirte porque no cambias. Tienes que ir a la iglesia para que cambies. No, la gracia es la que nos cambia. Es bueno que vengas a la iglesia. Mayormente si nos hablan esta revelación que Dios nos está trayendo, porque Dios nos habla de muchas maneras y Él le plació hablarnos a este bello pueblo que Él quiere, que Él ama. Amén. Siempre que actúes en la gracia tienes una esperanza viva. Lo vimos en Tito 2:13. Una gloriosa manifestación que el poder de la gracia solamente te puede dar. Cada vez que funcionas en la gracia, por la fe que se nos dio, el poder de Dios se manifiesta. En la gracia no vas a tener de miedo. En la gracia no vas a tener miedo de hacer lo que no hacías antes. En la gracia, la fe es una fuerza invisible, inexplicable, pero el resultado es visible. No te lo puedes explicar. I shared Terry early this morning when you pray and I say, Sister Niño, angels go for and bring the bag. We can explain that. We can explain that. And you pray for her too. And what do you say? Despachar a los ángeles que se fueran y que trajeran la bolsa para ella. ¿Qué sucedió? Así sucedió. En la gracia no vas a tener miedo lo que no podías hacer antes. En la gracia, fe, la fuerza es invisible, inexplicable, pero el resultado es visible. Juan 6:18. Y se levantaba un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y que tuvieron miedo. La gracia, hermanos, siempre va a caminar contra las circunstancias adversas. La gracia siempre va a caminar contra las circunstancias adversas. ¿Cuántos de nosotros tenemos circunstancias adversas ahora mismo? ¿Cuántos? La gracia te hace caminar sobre de ellas. Porque vino una tormenta, pero la tormenta no pudo parar la gracia caminó sobre la tormenta. La gracia que está en ti camina sobre la tormenta. Amén. La gracia caminó contra las circunstancias naturales y las venció. No tengas miedo de caminar en la gracia, porque la gracia va a hacer muchas cosas para ti. Juan 20:19. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ya Jesús había muerto y esos estaban escondidos porque le tenían miedo al gobierno romano y a los judíos. Pero vino Jesús, estaban las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? ¿Cuántas puertas te cierra el gobierno? ¿Cuántas puertas te cierra la religión? Todas. Pero la gracia penetra todas las puertas cerradas. Viendo Jesús, penetró las puertas. Amén. Y les dijo, paz sea a vosotros. La gracia es el poder de Dios que penetra todo lo natural, pero tiene que ser por tu fe. No gastes tu vida cada vez que veas una puerta cerrada y creas que no se va a abrir. No importa si no se abre, tú tienes que penetrar por esa puerta. Cada obstáculo que el sistema del mundo ponga delante de ti y no te deje llegar a tu destino, es hasta que tú revisas con quién estás asociado que Dios va a abrir las puertas. ¿Con quién estás asociado? ¿Con hombres y mujeres de fe y de gracia? ¿O con hombres y mujeres que dependen del gobierno y dependen de los religiosos? Dios va a abrir las puertas hasta que tú veas con quién estás asociado. Dios no solamente responde tus oraciones, Él también contesta tus pensamientos. Nosotros somos hijos de Dios,
viviendo en un mundo natural, en la tercera dimensión. Los hijos de Israel estaban en el desierto. Tú estás ahorita en un desierto, pero no perteneces al desierto. Ya lo leímos en 1 Corintios 2, 9 y 10. Las cosas que no vemos son reales, existen. ¿Cuántos pueden ver el oxígeno? Nadie, pero existe. En el espíritu las cosas no se pueden ver aún. Nosotros somos, cuando estamos en la gracia, usamos fe, somos lo que tomamos al diablo por sorpresa y él no nos sorprende a nosotros. Y eso es cuando nos movemos en la cuarta dimensión por la gracia que se nos dio. Dios siempre va a usar nuestras vidas, para destruir todo principado de las tinieblas. En la cuarta dimensión eres como el viento, nadie te puede parar. En la cuarta dimensión eres como el viento, nadie te puede parar. Talking about the fourth dimension now. In the fourth dimension you are as a wind. Nobody can stop you. Nobody can stop you. Amén. Ok. Primera de Juan, estoy terminando, hermanos. Primera de Juan 5:4. Porque todo, escucha esto, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué es? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ya venció al mundo? Tu fe, tu fe. El diseño que este mundo tiene contra ti, el diseño que este mundo tiene contra ti, tú lo vences por el diseño que tiene el reino de Dios. ¿Cuál es el diseño del reino de Dios? Por fe, porque tiene la gracia. Cada diseño que el mundo tiene contra ti, tú lo puedes vencer por la gracia que se te dio y cuando usas fe. Terminamos 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios. Y ya habéis vencido todo lo que el mundo tiene, porque mayor es el que está en ti que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Quién es mayor? El que está en ti. No el sistema del mundo, el que está en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La fuerza sobrenatural de la fe vence al mundo. Y esto es por la gracia que se nos dio. Amén. ¿Recibieron algo? ¿Tomaron notas? Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor.